Música nueva. Testimonio de oídas. Música nueva. En voz de sus creadores. En voz de sus intérpretes. Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Testimonio de Oídas. Este día tendremos un tema muy interesante que platicar y es el siguiente. Hace poco se acaban de presentar las obras ganadoras del concurso de composición Matices, organizado por la Facultad de Música de la UNAM. Ese concurso lanzó convocatoria para compositores de licenciatura y posgrado de la misma facultad, en el cual tenían que componer obras para la dotación de clarinete, violín y piano. De esta convocatoria surgieron 4 obras hermosas, de las cuales vamos a platicar el día de hoy. Les habla Arnoldo Cabrera Granados, el violinista del mismo trío, el trío Matices. Bienvenidos sean y gracias por desvelarse con nosotros. Bueno, el trío Matices fue fundado por su servidor en el año 2016. La primera incluso conformación era totalmente con otros integrantes, excepto su servidor, que siempre ha sido el violinista. El piano era interpretado por la maestra Argentina Durán, que es una excelente pianista, ahora pianista oficial de la Orquesta Sinfónica Nacional. Una concertista de lo mejor que hay en México. Estuvo al clarinete el maestro Edgar Segura Santibáñez, que es un clarinetista egresado del Conservatorio Nacional de Música, que estudió en Barcelona. Y bueno, pues así surgimos. La idea surgió de una forma muy curiosa, porque el maestro Edgar, el clarinetista, es muy amigo mío, y empezamos un día a montar unos duetos para clarinete y violín. Nos gustó tanto que de repente, pues platicando, él me dijo, pero ¿por qué no formar un trío? ¿Por qué no agregar a esto a un piano? Y fue ahí cuando me di a la labor de empezar a buscar pianista y dimos con la maestra Argentina. Estuvimos un tiempo con esta dotación por cuestiones profesionales, la maestra Argentina principalmente porque tuvo que abocarse a estudiar muchísimo. Ella tenía la meta, aparte que es concertista, de ganar la audición como pianista titular de la Sinfónica Nacional, cosa que logró y nos da muchísimo gusto. Entonces tuvo que enfocar pues prácticamente todas sus energías en esa audición y pues no pudo seguir con nosotros, ¿no? Fue ahí después que entra el maestro Rodrigo Acevedo Traba, que es un excelente pianista, un excelente amigo. Y bueno, también el maestro Edgar Segura sabíamos que iba a estar, temporalmente con nosotros, porque él vive en Oaxaca, no radica en la Ciudad de México. Y ya llegó un momento en que era muy difícil, pues, estarse desplazando desde Oaxaca para estudiar con nosotros. Pero él mismo nos hizo favor de ahora sí que presentarnos a su suplente, al nuevo clarinetista, que fue el maestro Cristian Ríos Altamirano, ¿no? Entonces, prácticamente con la dotación que más tiempo hemos durado es con Rodrigo al piano, Cristian, y su servidor al violín. Ahora, ¿con qué objetivo se formó este trío? Bueno, principalmente es justamente lo que estamos logrando y nos da mucha satisfacción, que es el estrenar obras de compositores contemporáneos, ya sea nacionales o internacionales. Ahorita realmente hemos tenido el privilegio de estrenar obras de puros compositores mexicanos y no es algo tan sencillo de lograr, creo que hemos picado piedra y pues ahí la llevamos. Ya han escrito aproximadamente 11, 12 obras para el trío. Realmente no es muchos años los que llevamos como ensamble, es poco, ¿no? Entonces, creo que se están cumpliendo los objetivos. Sin embargo, esto no nos aparta de tocar las obras de repertorio, que son muy bonitas. Un deleite tocar, por ejemplo, el trío de Giancarlo Menotti,
la suite de Darius Milhaud, el trío de Khachaturian. Bueno, Contrastes todavía no lo tocamos, pero está en planes, ¿no? De Bartók, que es una obra magistral y dificilísima, ¿no? Yo creo que de las obras de la música de cámara más difíciles que se hayan escrito. Pero pues son retos, ¿no? Hay por ahí otro trío muy bonito de Paul Schoenfield, sí, que es poco conocido, que es también padrísimo. Entonces, no nos alejamos de esto, ¿no? Buenas madrugadas a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Jimena Palma. Actualmente soy estudiante de composición en la Facultad de Música de la UNAM. Primero yo empecé a estudiar la carrera de piano. De hecho, por mucho tiempo yo iba a ser pianista en mi mente. Y de la nada, pues apareció una oportunidad para tomar clases de composición y me gustó muchísimo. Me enamoré de la composición más de lo que me había enamorado del piano y siento que fue la primera vez que me pude acercar a la música. Y para mí fue algo muy curioso porque yo llevaba un año en la carrera. Si ustedes no lo saben, en la Facultad de Música se divide en 7 años. Tenemos que estudiar 3 años de propedéutico, 4 años de licenciatura. Y después de haber estudiado como 5 o 6 años de la carrera de piano, dije, no quiero hacer 3 años más de propedéutico. Hice uno y en el momento en que salió el concurso del Trío Matices, yo me encontraba en el primer año de licenciatura. Y fue como, oh, perfecto, un ensamble, vamos a ver si puede funcionar esto. Y la obra que compuse se llama Ambivalente, justamente porque para mí fue esa dualidad que existía entre la carrera de piano y la carrera de composición. Y creo que se nota en la obra, porque hay pasajes que son muy pianísticos y hay pasajes que se sienten más a un ensamble. Y ya con eso en mente, como que pude avanzar, pude intentar hacer ciertos motivos que pertenecieran a un ensamble, ciertos motivos que tuviera más énfasis el piano. Y la verdad fue una experiencia muy bonita. Fue la primera vez que me metí a concursar en algo. Yo no siento que los concursos sean algo indispensables en la vida de un músico, pero al mismo tiempo siento que te ayudan a conocer gente. Afortunadamente, pues, conocí al trío en general y fue una experiencia muy agradable. Son 3 increíbles músicos y también pudimos tener una relación de amistad después de trabajar ya en equipo. El poder ensamblar con músicos profesionales cuando eres estudiante a veces es algo muy complicado porque muchas veces nosotros como compositores tenemos que invertir en grabaciones, en contratar a los ensambles para que toquen nuestra música y en hacer todo lo posible para que nos interpreten, siendo nosotros los que invertimos tiempo también en componer, ¿no? Entonces fue una gran oportunidad. También escuchar la obra de nuestros compañeros siempre te ayuda bastante a crecer, a entender otros lenguajes. Y pues bueno, espero que disfruten de mi obra y obviamente también de la obra de mis demás compañeros compositores. Muy buenas noches. Mi nombre es Osvaldo de Jesús y yo soy egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, específicamente de la Escuela de Teatro, Danza y Música. En el 2019 yo tuve la oportunidad de hacer una movilidad estudiantil a la Facultad de Música de la UNAM y en cuanto entré, una de las primeras cosas que vi que me llamaron la atención fue la convocatoria del primer concurso de composición del Trío Matices. Entonces comencé a componer una obra para este concurso dentro de la clase con la maestra María Granillo y tuve un periodo increíble de aprendizaje. Después vinieron momentos en los que tuvimos que trabajar con los músicos para poder grabar la obra y fue también muy, muy fructífero, además de que se atravesó la pandemia, entonces tuvimos que hacerlo en diferido, en mi caso, y fue un proceso bastante interesante y en el que aprendí mucho. Bueno, yo comencé la música en el 2009 aproximadamente en talleres escolares y comencé a estudiar en el Centro Morelense de las Artes ya formalmente, piano, y comencé a componer por el simple gusto de descubrir el sonido. Es así como entré a la licenciatura en la UAM y como resultado de una beca me dieron la oportunidad de estudiar en la Facultad de Música un semestre. Y bueno, por eso estamos ahora aquí.
Buenas noches, amigos. Mi nombre es Luis Daniel Jiménez. Soy egresado de la Facultad de Música de la UNAM, de la carrera de composición. Yo estudié con la doctora Gabriela Ortiz y, anteriormente de la facultad yo estudié también en el CEDAR Frida Kahlo, de donde salí de la prepa. Fue cuando comencé a estudiar piano formalmente. Bueno, saliendo del CEDART, ingresé al propedéutico en la facultad y posteriormente a la licenciatura. Actualmente estoy trabajando en mi titulación, que espero próximamente ya lo logre. Recuerdo mucho cuando vi la convocatoria del trío. Yo estaba muy emocionado de escuchar las obras. Cuando compuse Jicarazo fue, digamos que fue como pre-pandemia, porque en ese momento no sabíamos que iba el próximo año a haber una pandemia como la que vivimos. Y Jicarazo es una obra que en mi carrera pues, como que representa un punto de inflexión, de partida hacia acá. Han pasado cosas buenas a partir de Jicarazo, eso puedo decirlo. Yo la compuse cuando estaba estudiando el segundo año de la licenciatura. Y pues trabajar con el trío, grabar las obras, fue una experiencia muy grande. Aprendimos mucho, mis compañeros y yo. Yo me imagino que también el trío, porque yo creo que les dimos muchas herramientas, les dimos muchas cosas que probablemente no habían tocado antes. Y debió haber sido tanto divertido como un reto. Y bueno, ahora el tener las grabaciones, las obras, es un material y algo que agradecemos mucho como compositores. Y pues bueno, espero las disfruten mucho, así tanto como nosotros. Desgraciadamente no pudo estar con nosotros el compositor que resultó ganador de esta primera convocatoria. Es este joven compositor mexicano Arturo Martínez Sanabria, y su obra titulada Elegía obtuvo, como les dije, el primer lugar de esta primera convocatoria, porque esperemos que sean más. Fue una decisión bastante compleja, siempre lo hemos platicado cada que nos los han preguntado, el decidir el primer lugar. Estuvo muy reñido aquí con el Jicarazo de Luis Daniel Jiménez, pero al final de cuentas, después de evaluar y todo, junto con el maestro Leonardo Coral, que eso no lo hemos mencionado y quiero hacer énfasis en esto, fue el maestro Leonardo Coral, como sabes, es un compositor de bastante renombre en México, fue jurado junto con los miembros del trío. Entonces, bueno, después de un análisis exhaustivo, no como una votación unánime, debo decirla, porque éramos 4 al final de cuentas, y pues ganó la cuestión democrática. No recuerdo bien si fueron 3 y 1 o cómo es. Pues sí, tuvo que haber sido así, ¿no? Y bueno, ganó Elegía, que es una obra en 2 movimientos. El primer movimiento es con melancolía, el segundo con furia. ¿De qué va esta obra? Bueno, Arturo nos comentó y bueno, escribió de hecho que es un homenaje a las víctimas de la violencia en México. Él siempre nos ha mencionado que es una persona muy sensible a este tipo de temas, y que pues cada que veía las noticias se enteraba de las cuestiones tan desafortunadas que a veces pasan en nuestro país, pues él se deprimía, le podía bastante, y fue ahí que entonces decidió que iba a componer una obra dedicada pues a todas estas personas que desafortunadamente pues han perdido familiares o han sido víctimas de alguna u otra forma de la violencia. Entonces, bueno, esta obra tiene un lenguaje bastante peculiar. De hecho, creo que el nombre de los movimientos lo dice. Con melancolía es un primer movimiento lento, con temas pues como con bastante dolor. De hecho, en la partitura en un momento dado dice con dolores, ¿no? Yo creo que ahí da a entender con su música pues esa parte de lamento de las personas que han sufrido pérdidas o de que han sufrido en carne propia algún acontecimiento sobre esto. Y el segundo movimiento
es Con Furia, es el título, ¿no? Yo ahí realmente, prácticamente, es un movimiento con muchísima energía, en el cual maneja muchísimo disonancias, muchos efectos. De hecho, desde el inicio del movimiento hay retos muy interesantes técnicos. Por ejemplo, yo como violinista puedo mencionar que para entrar a este movimiento, Arturo nos pide tocar las 4 cuerdas al mismo tiempo. Es poco común porque regularmente en el violín pues las dobles cuerdas son muy comunes, a veces triples, como el concierto de Brahms, por ejemplo. Pero que el compositor pida hacer un acorde tocando los 4 sonidos, pues es poco común y es un reto. Y la única forma de lograrlo, y yo creo que eso es lo que él quiso realmente plasmar este movimiento, es tocando con un matiz, pues 3 Fs, ¿no? Porque prácticamente hay que presionar las cuerdas con mucha fuerza para que alcance a agarrar la cinta del arco los 4 sonidos. En fin, es un movimiento en que, bueno, ya cuando lo escuchen todos podrán darse cuenta de que se enchina la piel, de que realmente logra hacer sentir pues ese disgusto, ese sufrimiento, pues de las personas que, repito, que han sufrido este tipo de acontecimientos, ¿no? Es una obra muy emotiva, muy, muy emotiva. Y que, bueno, pues que creo que, bueno, en la actualidad pues seguimos tristemente pues viviendo este tipo de acontecimientos de violencia, y que creo que es una aportación, el tema que él escogió, pues muy importante, y fue parte de lo que recuerdo que el maestro Leonardo Coral tomó en cuenta para elegirla como primer lugar. Bueno, la obra Ambivalente, interpretada por el Trío Matices, fue una obra que realmente la pensé hacer para el Trío Matices. En realidad, estuve escuchando bastante las grabaciones que tenían, porque también es un trío que no es tan común. O sea, creo que es más común otras dotaciones como violín, cello y piano, o flauta y otro aliento con piano también. Pero la instrumentación en sí de violín, clarinete y piano era algo que sí conocía. Creo que conocía contrastes de Bartók y en algún momento llegué a escuchar algo de Khachaturian, pero de ahí en fuera no tenía ninguna otra referencia de qué. Y también estuve escuchando bastante las grabaciones que hacían. Y pues esta idea de componer esta obra, la verdad al principio fue un poco intimidante, porque era la primera obra que hacía para un ensamble, y aparte con esta idea de que iba a aplicar para un concurso, que tenía que tener cierta duración mínima. Entonces fue como, ok, ahora, ¿cómo le voy a hacer para lograr esto? Y la verdad es que yo soy una persona bastante ansiosa y al mismo tiempo también siento que soy muy dedicada a la hora de tener que hacer las cosas. Y siento que al mismo tiempo, como les había comentado, que representa una ambivalencia entre piano y composición para mí, también representa una dualidad entre la ansiedad y la calma, ¿no? En realidad hay unos temas que... El primer tema que se presenta es bastante rítmico. De hecho, tiene bastante fuerza desde el mero principio. Es como si fuera un tango, pero no es realmente un tango en sí. Al menos no un tango tradicional. Me gusta mucho la armonía octatónica, la ocupo bastante, un poco menos ahora. Y en la parte del piano, cuando es el segundo tema, trato de utilizar una mezcla de sonoridades para crear un resultado un poquito más exótico auditivamente. Y hay una parte que es bastante tranquila, es como la parte más tranquila de toda la obra, y después de eso es jugar con los otros elementos que ya se han ido presentando, instrumentando diferente un poco, cambiando las partes, jugando mucho con el contrapunto entre el violín y el clarinete, que es algo que a mí siempre me ha gustado hacer. El contrapunto creo que es de lo más divertido que pueda haber. Y pues es una pieza, creo, con bastante energía. De hecho, fue bastante divertido porque al principio, como les comentaban aquí, o no sé si todavía no, pero fue en pandemia que nos ocurrió todo esto de tener que grabar.
y tener que hacer ensayos, ¿no? Antes de eso, pues teníamos contacto por mensajes de texto, por WhatsApp, pero no sabíamos exactamente cuándo nos íbamos a reunir, cuándo se iban a grabar las obras. Y la primera vez que vi el ensamble sonaba una cosa muy lenta y muy tranquila, y yo así como, pero a ver, vamos a subirle el tiempo, ¿no? Y cambió el carácter inmediatamente, entonces sí fue así como, esto es lo que yo estaba buscando. Y ya de ahí, la verdad, fue bastante divertido trabajar con el ensamble. Desde el inicio fueron muy abiertos a decir qué es lo que funcionaba, qué es lo que podría también reescribir, porque también escribí después otro movimiento y donde también tuve pues algunos consejos de parte de los instrumentistas, que siempre se agradecen mucho. Y pues cambió mucho el sentido de la obra del primer ensayo al momento de la grabación. También muchas gracias a Dani, porque Dani fue el que nos ayudó a hacer las grabaciones. Y pues también a la escuela que nos prestó la sala para grabar, la sala Xochipilli. Y creo que fue algo muy bonito, de verdad. Creo que es de las experiencias que deberían ser como que todos los estudiantes de composición deberíamos tener, el poder trabajar con un buen ensamble de música de cámara. Y bueno, es lo que les puedo contar por el momento. Los invito a escucharla. Disfruten Ambivalente, interpretada por el Trío Matices.
Acabamos de escuchar Ambivalente, interpretada por el Trío Matices, una obra de mi autoría. Y mi nombre es Jimena Palma. Gracias. Lo que vamos a escuchar en adelante, enseguida, es La Hora de la Oscuridad a la Luz, para clarinete, violín y piano. Interpreta el Trío Matices. Esta obra está escrita en un solo movimiento y dura aproximadamente 5 minutos. Esta obra fue pensada específicamente para esta convocatoria, ya que lo comencé a componer en 2019 en la clase de composición de la doctora María Granillo. Curiosamente, en esa clase tocó ver el tema de escritura para trío de cámara. Así que tuve la oportunidad de recibir valiosos comentarios de la doctora y de mis compañeros de clase. Esta obra está pensada en varios lenguajes. Al principio es atonal. Se usa el atonalismo libre. Y posteriormente ciertos intervalos, el intervalo de séptima, se van cerrando hasta ser más consonantes. Y aparece una parte tonal al final de la obra. Entonces, esto está escrito dentro de un programa musical en el que la escucha va a percibir caos al principio, desorden aparentemente, y poco a poco vamos a ir vislumbrando que hay un tema, hay una melodía que para mí representa la luz. Y me basé específicamente en algunos textos y lecturas que son de mi interés y que considero que también son parte importante del quehacer musical, porque tiene que ver con el enfoque espiritual de qué significa ir psicológicamente de la oscuridad a la luz. Entonces me basé en un texto que se llama el Génesis, específicamente en el primer día de la creación. Obviamente desde el punto de vista psicológico y filosófico. Es por ello que esta música trata de plasmar esas diferentes características emocionales que surgen en la música. Y bueno, esta obra, también cabe mencionar, es la primera que compuse para esta dotación, que no es muy común. Entonces es un gran gusto que se haya podido grabar y que se pueda transmitir ahora en este programa.
Acabamos de escuchar De la oscuridad a la luz, interpretada por el trío Matices, al piano Rodrigo Acevedo, al clarinete Cristian Altamirano y en el violín Arnoldo Cabrera. Obra de Osvaldo de Jesús García, quien los acompaña en su desvelo. Gracias por escuchar aún a esta hora. El surgimiento de Jicarazo toma varios años atrás, puedo decirlo, bastante tiempo antes de que yo empezara a agarrar el lápiz y empezar a escribir o sentarme al piano y empezar a tocar. Y nació, debo decirlo, en algún momento cuando conocí a Rodrigo Acevedo. Bueno, yo grabé un recital que tuvimos y lo conocí, yo tuve el honor de grabarlo, tocar una obra de un compañero. Y a partir de ahí mi relación con Rodrigo pues fue, digamos, más cercana, hasta que él, bueno, en algún momento me pidió que trabajara con el trío Matices para grabar sus obras, las cuales ahora podremos escuchar.
Y a partir de ahí fue cuando comenzó, yo no sabía, ¿no? Que unos años después iba a surgir una convocatoria para justo componer música para el trío. Pero en ese momento comenzó mi oído a captar toda esta música del trío, de este ensamble que, como ya lo comentaron, no es muy común, no hay mucha música. Y bueno, yo tuve el honor de grabar con ellos varias obras, bastante tiempo de música. Y esto, a partir de ahí fue cuando comenzó a surgir en mi cabeza Jicarazo, sin yo, digamos, inconsciente, ¿no? Sin saberlo. Y bueno, un día vi la convocatoria y vi que era el trío Matices y dije, pues yo tengo que participar. Y tuve, digamos, poco tiempo para trabajar, pues por cuestiones de la escuela y todo eso, pero al final la obra, Jicarazo, yo la compuse pensando en el trío, ¿no? Yo debo decir que si en algún momento puse una nota en el violín, sabía que Arnoldo la iba a tocar, o en el piano y que Rodrigo la iba a tocar. Entonces, realmente yo estuve pensando en eso mientras compuse Jicarazo. Y el carácter de Jicarazo a mí me parece muy personal, muy personal. Probablemente refleja mucho mi forma de ser y mi forma de interactuar con las personas, de relacionarme, porque es muy entretenida, muy como que parece que te va platicando algo y bueno, eso es muy personal, ¿no? Yo de repente así soy, suelo platicar mucho. Y bueno, Jicarazo, de repente parece que tú estás viendo una película o estás como que en un caminito, así, no sé, es como que se presta mucho a que la imaginación esté viendo algunas imágenes, cosas de ese tipo. Bueno, en algún momento llega a una cadenza que es muy padre porque estaba platicando que, bueno, cuando yo construí la obra, digamos que me puse en el límite de tiempo que decía la convocatoria, pero al final, al grabar la obra, esa cadenza se volvió pues bastante más grande porque fue cuando Cristian pues tuvo como la libertad de hacer ahí bastantes cosas con el clarinete y pues al final la obra duró mucho más de lo que yo pensaba, pero la grabación quedó muy bien. Yo creo que todas las grabaciones de las obras que hemos hecho han quedado muy bien y yo estoy muy alegre del resultado que tenemos. Desde la obra, desde el aprendizaje que tuvimos gracias al trabajar cerca del trío, después grabarlas y llegar a este punto ha sido una gran experiencia y bueno, yo espero que disfruten escuchar Jicarazo.
Acaban de escuchar Jicarazo, obra compuesta por Luis Daniel Jiménez Rojas, quien se encuentra platicando con ustedes esta noche. Espero la hayan disfrutado. La obra fue interpretada por el trío Matices. La obra fue ganadora del segundo lugar en el concurso de Matices. Ahora sí, amigos, llegó el momento. Vamos a escuchar la obra ganadora del primer concurso de composición Matices, Elegía, del maestro Arturo Martínez Sanabria. Ojalá que la disfruten, obra en 2 movimientos, con melancolía y con furia. Interpreta el trío Matices. Al piano, el maestro Rodrigo Acevedo Traba, al clarinete, el maestro Cristian Ríos Altamirano y su servidor, en el violín, Arnoldo Cabrera Granados. Testimonio de oídas, música nueva en voz de sus creadores e intérpretes.
Acabamos de escuchar Elegía, obra ganadora del primer lugar del primer concurso de composición Matices llevado a cabo en la Facultad de Música de la UNAM. Ojalá la hayan disfrutado. El compositor fue Arturo Martínez Sanabria, obra en 2 movimientos, con melancolía y con furia. Amigos, llegó el momento de despedirnos. A nombre del trío Matices, quiero darles las gracias por escuchar este programa, por desvelarse con nosotros y tener la oportunidad de disfrutar junto con todos los que hemos tenido que ver en este proyecto de las maravillosas obras de estos jóvenes compositores, promesas de la composición en México. Como siempre, este trabajo no sería nada sin sus oídos. Muchísimas gracias a nombre del trío Matices y que pasen una muy buena madrugada. Agradecemos mucho a Miguel Ángel Ferrini, Ismael Morales y Dulce Wet, quienes nos dieron esta oportunidad de estar con ustedes en Testimonio de Oídas. Nosotros somos los ganadores del primer concurso del trío Matices y el trío también, aquí acompañándolo y representándolo más bien, Arnoldo. Y los compositores que los acompañamos el día de hoy somos Jimena, Luis Daniel y Osvaldo. Muchas gracias por escucharnos esta madrugada. Estuve con ustedes, Luis Daniel Jiménez Rojas, compositor de la obra Jicarazo. Gracias. Gracias por desvelarse con nosotros. Sigan las transmisiones sábados y domingos a la 1 a.m. por el 96.1 de FM y 860 AM. Estuvo con ustedes Osvaldo de Jesús, compositor de la obra De la Oscuridad a la Luz, la cual fue ganadora del 3er lugar en el primer concurso de composición del trío Matices. Gracias por escuchar. Música nueva, música nueva, música nueva. Testimonio de oídas. Música nueva En voz de sus creadores. En voz de sus intérpretes.